Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a las entrevistas de Trazable. Hoy estamos aquí con Nancy Yáñez. Nancy es ingeniera agroindustrial y en su experiencia ha trabajado en empresas, por ejemplo, en Nestlé o empresas Polar, desarrollando estrategias de inocuidad y seguridad alimentaria, también en capacitación, en consultoría y auditoría. Actualmente se dedica a la consultoría en Chile. Bienvenida, Nancy, ¿cómo estás? Gracias por aceptar formar Bien, parte de estas entrevistas. bien, muchas gracias Marta por este espacio. Me contenta, bueno, compartir con ustedes este mensaje tan importante sobre la prevención del fraude alimentario que vamos a conversar hoy. Y bueno, igualmente te agradezco por la invitación a este conversatorio. Muchas gracias a ti. Sí, pues como comentas, hoy queremos hablar un poco del fraude alimentario. Es un concepto que creo que en estos últimos meses se ha puesto un poco más en boca de todos, incluso sale en noticias de medios generalistas, es decir, no tan pues, especializados en nuestra industria, y acerca de algunos casos que han sucedido, por ejemplo, recientemente el aceite de oliva o algunos más. Entonces, nos gustaría hablar un poco de eso contigo. Si quieres, podemos empezar hablando un poco de la definición, ¿no? ¿Qué sería o cómo definiríamos el fraude alimentario, Nancy? Sí, bien, mira, el fraude alimentario, para ponerlo en palabras simples, es cuando el alimento que le entregamos al consumidor, que tiene una descripción, unas características, un compromiso de parte del productor, descritos además en su etiquetado nutricional, no se cumple. Y no se cumple por una falsificación, por una adición de algún ingrediente que no corresponda o que no está declarado, o porque se diluye, ¿sí? Hay diferentes tipos de fraude. Y si bien es una acción intencional, eh, está penada por la ley, por supuesto, cada país tiene alguna ley que así lo regula, y es algo de lo que en la industria alimentaria buscamos prevenir, ¿sí? Buscamos eh, mitigar la vulnerabilidad que puede tener una cadena agroalimentaria frente a que alguna organización, institución, proveedor cometa algún fraude con el alimento que estamos entregando a los consumidores. Claro, sí. Por ejemplo, para hablar de un concepto un poco relacionado, también una palabra que se usa o un concepto que se usa mucho en relación con esto es el food defense. Entonces, no sé si nos puedes explicar un poco cómo se relaciona, en qué consiste, por qué tiene que ver. Sí, mira, el food defense también es un acto intencionado. Bueno, realmente el food defense son una cantidad de estrategias y actividades que ejecutamos en la industria alimentaria para defendernos de acciones intencionadas sobre el daño que puede haber hacia la cadena agroalimentaria. Es decir, en food defense nos defendemos de las amenazas que puedan cometer terroristas, grupos con alguna intención de dañar la institución, una marca o a un consumidor, ¿sí? Se trata de amenazas, se trata de defendernos, ¿ok? Entonces esa es como la diferencia. Cuando hablamos de fraude alimentario, hablamos de vulnerabilidades. ¿Qué tan vulnerable es la cadena agroalimentaria de que alguien que quiera enriquecerse o generar dinero de forma ilegal pueda vulnerar nuestro proceso productivo, beneficiarse y engañar al consumidor, ¿no? Esto pasa para materias primas, material de empaque incluso. ¿Okay? Entonces esa diferencia, que sí, como son conceptos más o menos nuevos, suelen estar juntos, porque bueno, muchas de las leyes han sido concebidas manejando estos dos conceptos para que nosotros en la industria alimentaria podamos crear un plan de defensa alimentaria y crear un plan de prevención de fraude alimentario. Usualmente incluso son equipos multidisciplinarios que comparten varios de sus integrantes. Entonces, se relacionan por eso, porque es un tema de protección en ambos casos, pero las medidas son diferentes, las acciones son diferentes, los estudios incluso son diferentes. Vale, o sea que sí que están relacionados en cierta medida en cuanto a todo eso que hacemos para evitarlo, pero no van tan ligados de la mano. Y para ejemplificarlo, bajarlo un poco a tierra, ¿no? Lo del fraude alimentario, ya he comentado algunos ejemplos que seguro que a los espectadores les sonarán, pero ¿nos puedes dar algunos casos así relevantes que podamos recordar de fraude alimentario? Mira, sí hay casos de casos, hay muchos casos de gran impacto. Te voy a mencionar tal vez algunos de los que han tenido más impactos a nivel de salud y por supuesto económicos
para no solo empresas, sino para países. Por ejemplo, un caso de mucho impacto fue el caso de la melamina en leche en el año 2008 en China. Fue un caso de gran impacto por la cantidad de afectados que tuvo, por los fallecimientos que hubo y por el público al cual estaba destinado este producto. Eran niños, era leche de consumo infantil. Fallecieron 300 niños, perdón, se afectaron 300 niños, fallecieron 6 niños. La intención acá es importante entender la intención de quién comete el fraude para poder prevenir y mirar qué cosas podrían pasar, ¿no? En este caso, fue una adición intencionada de melamina con la intención de aparentar una mayor carga o un mayor nivel proteico en el producto a temas a nivel de análisis, pero la carga de melamina que tenía era 500 veces superior a lo permitido en algunos casos para este tipo de producto. Entonces, por supuesto que era un total incumplimiento de la ley y fue un caso muy reconocido a nivel mundial. Y esto, además de las personas que fallecieron, de las familias que se vieron afectadas, representó en aquel momento y deja, por supuesto, una marca en la historia del mercado chino, deja una marca en la historia del mercado de leche chino. Internamente el consumo de leche disminuyó, la exportación del producto disminuyó y por supuesto se pierde la confianza en un mercado, ¿no? Este es probable que sea el caso más sonado a nivel mundial. Hay otros casos de gran impacto, de gran relevancia, más antiguos, sí, en los años 70 hubo un caso con aceite de colza en España, que fue mezclado con aceite de oliva, con aceite de girasol, pero estaban utilizando el aceite de colza. Y finalmente en este caso también hubo fallecidos, se descubrieron todas las personas involucradas. Fue un caso que marcó mucho los cuidados y las medidas de control que teníamos que tener con respecto al aceite, a los aceites en general, ¿no? Aceites de consumo humano. Esos dos casos creo que han sido relevantes y uno que fue detonante para la formulación de nuevas leyes fue hace ya más de 100 años, cuando empezábamos con todos estos temas estaba haciendo nuevo el tema de la pasteurización, de los productos enlatados, carnes enlatadas, en el que en Estados Unidos se descubrió incidentes internos de la planta donde desaparecían personas por incidentes en los procesos productivos. Y lo grave de este caso es que la empresa no tomaba acciones frente a que desaparecieran personas internamente y continuaba la producción. Entonces, en aquel momento alarmó mucho a toda la nación, incluso el presidente se involucró, y fue cuando empezaron a asignar médicos veterinarios para las instalaciones, porque el producto final podía tener restos de personas y no había una detención de proceso. Esto era sumamente grave. Por supuesto, detonó también temas de seguridad industrial. Y allí, digamos, esto fue un detonante importante para nuevos controles, para la incorporación de nuevos profesionales a las áreas de proceso, para revisión también en estos mismos procesos se identificó que incorporaban animales que estaban enfermos, que tenían cualquier situación por la cual no podían ser procesados. Y aquí es donde entra el médico veterinario. Y esto hace muchos cambios para la industria alimentaria global, realmente, ¿no? Porque aunque esa situación se hizo, digamos, conocida, pudieron haber habido muchos otros casos que no involucraron vidas humanas que también estuvieron fuera de ley, ¿ya? Entonces, la historia nos dice mucho, la historia del fraude alimentario, si bien son conceptos nuevos, como te mencionaba hace un rato, nos remonta a hace más de 2000 años, en la historia antigua incluso, en las primeras leyes del hombre, con el Código de Hammurabi, ya se mencionaban sobre las sanciones que iba a haber cuando alguien tratara de engañar a otra persona al momento de la compra de sus insumos. Y en aquel tiempo lo que más se mercadeaba eran alimentos. Entonces, por ahí podemos relacionar que en cuanto empezamos a hacer trámites, ya empiezan a haber personas, digamos, malintencionadas a hacer trampas, ¿ya? Entonces,
tenemos que tenerlo presente. Es una realidad, no nos gusta, pero si no la evaluamos, si no la consideramos, si no la tenemos presente, podemos ser víctimas de. Y bueno, Claro. muchos casos como esos. Claro, me parece súper interesante estos ejemplos que has dado, porque nos demuestran eso, que, como decimos aquí, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Que desde que se empezó con el comercio, pues de alimentos en este caso, existe gente que tiene estas intenciones y también al final en los que nos has comentado demuestran que, bueno, estas situaciones han servido, ¿no? En la historia para que cuando pase algo tan grave, que ojalá no fuera así, ¿no? Pero que eso sirve para hacer unas leyes para frenar y revisar los procesos que se están usando, incluso a nivel negativo, ¿no? Para que haya desconfianza en toda una industria entera por culpa de un caso como el de China que nos has comentado, que genera esa desconfianza en el producto en sí. Es algo muy, muy grave que tener en cuenta la industria en general porque afecta a todos, ¿no? Aunque no seas tú el que haga esto. Estos ejemplos que me has comentado, hay muchos que son obviamente de hace unos años, unos más recientes, otros de la antigüedad, como hemos dicho, pero una cosa que tienen en común la mayoría de estos es que quizá no había tanto como una tecnología alrededor de los procesos de la industria. Entonces, no sé si ahora que tenemos pues más pues, métodos tecnológicos o no tecnológicos, ¿esto crees que se podría haber prevenido en algún grado? No sé si ejemplos como los anteriores o otro tipo de ejemplos. Y cómo está actualmente, ¿no? El paradigma del fraude alimentario en el estado en el que se encuentra la industria. Sí, mira, han habido muchos cambios. Cada uno de estos eventos detonaba nuevos cambios. Y en la medida en que se dan estos delitos, las autoridades, las organizaciones, institutos de investigación, universidades, empresas, en conjunto buscan nuevas medidas para prevenir el fraude alimentario. Así que vamos desde controles, inspecciones, el uso de la tecnología. Por ejemplo, anteriormente no se involucraban tantas o no se hacían tantas inspecciones, o las que corresponden, por parte de las autoridades. Ya eso puede ser uno de los cambios. También, bueno, hay nuevos controles, por ejemplo, respecto a la trazabilidad. Hoy en día importamos materias primas de cualquier país y exportamos también a cualquier país, siempre que haya, por supuesto, un cumplimiento de requisitos, ¿no? Eh, pero, digamos, la cadena agroalimentaria se expande, es más larga, por la cual la vemos menos. Y aquí es donde entra en mucho valor los temas de poder trazar nuestras materias primas, saber en qué buque están moviéndose, qué empresa está haciendo este transporte, qué controles tiene, son controles aprobados por mi organización, los courier, etcétera. Todos estos elementos de la cadena agroalimentaria tienen que estar controlados. Y una forma de controlarlos es justamente con los registros, con los programas de trazabilidad, digamos, que nos ayudan a poder monitorear nuestras materias primas. También trabajamos con gestión de proveedores aprobados, en los cuales pues inspeccionamos, auditamos, y ahí las tecnologías también nos ayudan mucho en el hecho de poder de pronto hacer una auditoría remota o que algunos de nuestros proveedores estén aprobados por una certificación internacional, las podemos encontrar en una plataforma. Podemos encontrar la información sobre eventos de fraude tanto en las noticias como en las plataformas que se han creado para esto. Entonces podemos echar mano de muchas herramientas hoy en día, de sistemas de gestión, de la información que está disponible, de nuestros controles a lo largo del sistema en cuanto a la trazabilidad, que nos pudieran ayudar también en caso de algún recall. Entonces sí estamos en una posición de ventaja. Y otro de los desarrollos importantes, y este está constantemente evolucionando, son los análisis de laboratorio, las pruebas que podemos hacer para confirmar la veracidad de nuestras materias primas. Y esto es una constante evolución, sí. En esto trabajan en conjunto estos organismos que te mencioné anteriormente, porque cuando encontramos una nueva forma de determinar un fraude, ya se está generando otra nueva forma de hacerlo y ahí hay mucha innovación de por medio. Es un continuo, ¿no? Seguir investigando y seguir estando al día y para intentar prevenirlo. Y justo en relación a esto, no sé si hay una respuesta a esta pregunta, pero ¿cómo ves el futuro en este tema, ¿no? ¿Crees que
que se llegará a un punto en el que esté todavía mejor? ¿Crees que esto va a seguir existiendo, pero vamos a estar todavía más pendientes? ¿Cómo verías el futuro de esta detección del fraude alimentario o del fraude alimentario en general? Bueno, el tema de este tipo de delitos se va a seguir presentando, tenemos que tenerlo claro, y sigue evolucionando. El desafío que tienen hoy en día las organizaciones, sobre todo la investigación, es acortar tiempos de respuesta, de forma que podamos tener pruebas analíticas de respuesta rápida, que en el momento podamos tener una respuesta y decir, acepto esta materia prima o no la acepto. El desafío, esto digamos para los temas de investigación y desarrollo, para las organizaciones es definitivamente crear relaciones de confianza con sus proveedores, saber qué desempeño tienen los proveedores, crear relaciones más cercanas. Otro desafío importante es crear abastecimiento y cadenas logísticas más cortas, abastecimientos de pronto más cercanos, y esto implica que nuestro entorno, y sería un tema ya de agregar valor compartido, que nuestros proveedores, digamos, de la región en cada país puedan elevar su nivel de competencia, puedan entregar mejores materias primas o las materias primas que necesitamos, de forma de acortar estas cadenas logísticas y hacerlas más seguras, ¿ya? Y por supuesto también están todos estos temas de blockchain en el que podemos hacer que nuestras cadenas logísticas, mientras se da este proceso de acortar las cadenas logísticas, entendiendo que siempre vamos a estar importando y exportando, podemos hacer nuestras cadenas más seguras, ¿no? Con sistemas de trazabilidad más sólidos, más confiables, menos vulnerables, que hacia eso va apuntando la tecnología, ¿no? Cambios hay muchos y siempre van a ir en respuesta, en gran medida van en respuesta a lo que está sucediendo, y a la par se van creando nuevas visiones, esto puede suceder a partir, por supuesto, de las evaluaciones de riesgo, pensando de qué puede suceder y cómo puedo mitigarlo, cómo puedo prevenirlo. Hay un desafío importante allí en crear múltiples escenarios y prepararme para todo esto, ¿no? Es lo que debe hacer cada organización. Prepararme para incluso lo que no sé si va a llegar a ocurrir o no. Pero me ha gustado esos dos conceptos clave, ¿no? De un poco, si lo resumimos, como transparencia, ¿no? Con tus proveedores y con toda tu cadena de suministro. Y la parte de las materias primas locales. Nancy, a nosotros siempre nos gusta terminar la entrevista con una parte, un poco, unos consejos más prácticos. Entonces me preguntaba si tendrías como alguna recomendación o consejos prácticos para aplicar en cuanto a la prevención del fraude alimentario, y si habría alguna diferenciación entre empresas más grandes y pymes o pequeñas y medianas empresas. Bueno, para prevenirlo hay múltiples medidas. Sin embargo, como estrategias globales, cada organización, digamos estrategias globales porque además se crean muchas pequeñas actividades, actividades más tácticas de pronto, más operativas, pero en general es importante que hagamos un estudio de la vulnerabilidad de las cadenas agroalimentarias, y con esto pues elijamos correctamente a nuestros proveedores. Cada empresa debe elegir a sus proveedores en base a su desempeño, en base a los controles que pueda tener sobre la cadena agroalimentaria, considerar incluso país de origen, historial, materias primas. ¿Sí? Hay materias primas que son más susceptibles al fraude alimentario, entonces sobre esas de pronto tener más controles, una cadena más segura. ¿Sí? Además, bueno, contar con un sistema de trazabilidad, esto es importante para todas las organizaciones, saber de dónde vienen sus materias primas, dónde se detienen, cómo las transportan, poder hacer un seguimiento a las cadenas agroalimentarias es de gran importancia, ¿sí? Conocer el detalle de no solo proveedores de materias primas y materias primas, es cuáles son los espacios transitorios. Todo el detalle nos permite brindar una seguridad que finalmente es compromiso con los consumidores. Además, por un tema de velocidad y de confianza, también internamente podemos crear nuevas pruebas, nuevos análisis, que al momento de recepción de materias primas podamos determinar la veracidad de nuestras materias primas, ¿sí? Incluso de nuestro material de empaque. Otra situación importante es
además de conocer a nuestros proveedores y digamos, conocer nuestra cadena logística, podría ser también el desarrollar nuestra propia cadena agroalimentaria, ¿sí? Y esto tal vez es algo que tengan capacidad de hacer las empresas más grandes, en el que, como te decía, si nuestra cadena logística es inmensa, es más difícil controlarla, pero hagamos nuestra cadena logística acá al lado, proveedores locales. Se reduce muchísimo el riesgo cuando tenemos proveedores locales. Y si desarrollamos competencias en empresas de pronto pequeñas o medianas que puedan sumar volúmenes de producción, además seguros, y que además creamos comunidad, aportan mucho a las cadenas, a la cadena agroalimentaria y a las empresas grandes, es parte de su aporte y contribución pues, a este desarrollo, ¿sí? Esto yo creo que iría enfocado más a, si bien puede enfocarse a las empresas más grandes y transnacionales, hay un punto en común que va hacia las empresas de pronto más chicas, es crear cultura en sus equipos de trabajo. Cuando hablamos de cultura de inocuidad alimentaria es cuando las personas son capaces de entender que cada acción, por pequeña que sea, puede tener un impacto importante en la salud de muchas personas. Entonces, hago un estudio profundo de selección de proveedores, hago una evaluación de riesgo intensa acerca de qué puede pasar a lo largo de la cadena agroalimentaria, ¿ya? Hay limitantes, sí, para las pymes, porque pues se trata de invertir en nuevos recursos, en un equipo de trabajo que esté formado, que esté capacitado. Es importante que en estos procesos se involucren, por ejemplo, el equipo de compras, el equipo de la cadena logística, por supuesto los equipos de calidad, de inocuidad alimentaria. Todos aportan conocimiento y por qué no incorporar a una persona del área legal, a un consultor técnico, entes gubernamentales que te puedan apoyar con información. Esto es un tema, la verdad, bastante delicado. Como te mencionaba, las pymes pueden tener de pronto algunas limitantes en cuanto a la implementación de un programa o la evaluación de las vulnerabilidades de su sistema. Y si bien la dinámica puede ser muy parecida, simplemente lo hacemos a menor escala y quizá con acompañamiento siempre de un consultor técnico, con equipos, empresas de seguridad que te puedan decir, de pronto de seguridad cibernética, que puede decir, mira, este sistema puede ser vulnerable por acá. Es un tema de estudiar el mercado, estudiar el entorno, ¿sí? Hay cosas en común para las pymes. Usualmente, y es un tema que he visto en temas de los acompañamientos que he hecho, en temas de auditorías, cuando una empresa mediana de pronto abastece a una empresa más grande, al momento de auditoría empiezas a ver cómo su sistema de prevención de fraude alimentario no es tan sólido. De pronto no tienen capacitada correctamente a las personas o capacitan a una persona para que conozca el sistema, pero no tiene, digamos, el acompañamiento para obtener las mejores conclusiones, ¿ya? Eso es un tema que veo en común en este tipo de empresas. Y también la selección de proveedores es como lo que tienen disponible, el que puedan pagar en el momento, no pueden exigir una certificación a sus proveedores. Y esto hace que puedan fallar algunas de sus medidas de prevención, ¿ya? ¿Cómo sopesan esto las empresas? Las empresas pequeñas o medianas, creando relaciones más confiables con sus proveedores, seleccionándolos. Esencialmente partimos de ahí. Nuestras materias primas tienen que ser seguras para poder entregar seguridad a nuestros consumidores. Claro, sí. Perfecto, Nancy. Pues yo creo que hemos hecho un buen resumen, así para empezar, ¿no? Sobre el fraude alimentario, sobre incluso pues, consejos de cómo pueden implantarlo o mejorar la prevención de fraude alimentario en las empresas. Así que nada, muchas gracias por formar parte de estas entrevistas y por compartir con nosotros tu conocimiento. Gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Hay un compromiso importante para quienes trabajamos en la industria alimentaria, especialmente en temas de seguridad e inocuidad alimentaria, es que
tenemos el compromiso de entregar alimentos seguros a las familias, a cada mesa. No lo veamos como producir alimentos seguros, es entregar alimentos seguros, porque estamos entregándole a un par, a un compañero, a la señora que va cruzando la calle, a la señora que está embarazada, al niño que está en el colegio. Son todos organismos, algunos más vulnerables que otros, pero simplemente están esperando alimentos seguros. Y ahí es como, hay un tema bastante ético, bastante moral de compromiso, de este es mi aporte. Y que cada persona que está en la industria alimentaria sepa que cada pequeña acción es un aporte al bienestar de un país, de una nación, de un colegio, en fin, podemos llegar bastante lejos con nuestras acciones. Sí, que juegas un poco con la salud de las personas y con la salud de tu industria, de tu país, ¿no? De tu industria alimentaria. Perfecto, me parece como un súper buen titular para cerrar esta entrevista. Y nada, de nuevo, muchas gracias por formar parte de las entrevistas de Trazable. Ya, muchas gracias, Marta, a ti. Que estés muy bien.